El libro de Jueces registra numerosos relatos en que los israelitas despreciaron la voluntad del Señor para seguir sus propios caminos. Poco después de ingresar a Canaán, las personas comenzaron a modelar su espiritualidad según el patrón que había en aquel tiempo de las religiones de los cananeos, por ejemplo. Y su apostasía es realmente sorprendente. En el segundo capítulo de Jueces, el versículo 11 hasta el 13, nosotros vemos aquella descripción. Dice que en aquellos días los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y un indicador clave de las confusas circunstancias que había en esta época se encuentra en Jueces 17 y el versículo 6. Dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Qué terrible, ¿no? Cuando Dios y sus leyes son ignoradas, entonces cada uno hace lo que quiere y eso produce caos, desunión, crisis y también sufrimiento. Veremos en la lección de esta semana las causas de la desunión. Estamos en la segunda lección de este último trimestre del año y vamos a enfocar apenas en 2 ejemplos bíblicos que nos ayudarán a poder entender este tema de la desunión. El primer asunto es la experiencia de fracaso de Roboam y en segundo lugar vamos a hablar sobre los consejos de Pablo para la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Todo bien? Anote allí, tome su lapicero y vamos a comenzar. El primer asunto es la experiencia de fracaso de Roboam. ¿Quién era Roboam? La Biblia dice que Roboam era el hijo del rey Salomón y su reinado muestra las trágicas consecuencias de una decisión imprudente. ¿Qué ocurrió? Entonces la Biblia describe que Roboam se dejó convencer por algunos consejeros jóvenes que le habían sugerido poner mano dura y también continuar con el trabajo obligatorio al pueblo de Israel. Y todo esto después de haber ya concluido la construcción del templo de Jerusalén. Entonces no había más necesidad de trabajo forzado y obligatorio. Y esta decisión, que fue trágica, llevó al fracaso de una monarquía que había durado 80 años y que fue fundada por David. Qué fácil es destruir en cuestión de minutos, de días, lo que había sido construido con mucho trabajo y dedicación. Elena de White comenta este asunto diciendo que la tentativa imprudente y cruel de Roboam reveló el orgullo que él sentía por su puesto, por su posición, por su autoridad. Aprendemos de esta historia tal vez 2 lecciones. En primer lugar, o muchas más, pero vamos a solo 2. La desunión es el resultado de un liderazgo deficiente y consejos pobres. Y en segundo lugar, la falta de previsión, la desconexión con la gente y el orgullo en el liderazgo ocasionan un impacto negativo en la unidad. Y realmente toda crisis es producida por la ausencia de Dios y esto debilita el liderazgo y entonces aumenta el orgullo y produce división, caos y sufrimiento. El segundo asunto es consejos de Pablo para la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a hablar sobre esto. De todas las epístolas que Pablo escribió, 1 Corintios es la más centrada en el tema de la unidad. Alguien de la casa de Cloé, como dice la Biblia, puede ser un dirigente de la iglesia. En 1 Corintios 1:11 dice esto: compartió con Pablo los problemas que habían surgido en medio de ellos. Vamos a enumerar esta larga lista de problemas que ocurrieron en esta iglesia. En primer lugar, dice que había divisiones entre los creyentes sobre la base de quién bautizó a quién es mayor que quién. Y una situación inmoral que existía en aquel tiempo. Podemos ver el ejemplo de un joven que vivía con la esposa de su padre en el capítulo 5. Algunas demandas entre creyentes en el capítulo 6. También había confusión sobre el matrimonio, el celibato y el divorcio en el capítulo 7. También en esta iglesia habían disputas respecto a la carne que era sacrificada a los ídolos en el capítulo 8 y 9. También había caos y confusión en los servicios de adoración, capítulo 11 y 14. Había también confusión sobre el uso y el mal uso de los dones espirituales, el capítulo 12 al 14. Es decir, confusión sobre lo que sucede después de la muerte también, el capítulo 15.
realmente había muchas dificultades. No sé si tu iglesia pasa por estas dificultades o creo que no. Entonces ahora el apóstol presenta 3 ideas para sanar las divisiones que eran producidas por los cultos a la personalidad. Y estos consejos están en los primeros 2 capítulos del libro de Primera de Corintios. Y vamos a ver estos consejos. En primer lugar, la Biblia habla de glorificar a Dios. 1 Corintios 1:17. Pablo rechaza los valores de aquellos oradores hipnóticos que se glorificaban a sí mismos. Hay que glorificar a Dios. Y en segundo lugar, enfocarse en la cruz. 1 Corintios 1:22. Dice que cualquier enfermedad o problema en la iglesia se remedian al nosotros ir a la cruz de Cristo. Y los cristianos están llamados a seguir a Cristo y no a seres humanos, por más talentosos que parezcan. El tercer asunto, el tercer remedio es la justicia y santidad. 1 Corintios 1:30 y 31. Pablo dice a los cristianos que estos beneficios como la santidad y la justicia son fundamentales para nuestra realidad y para curar nuestras heridas. Justicia, porque a través de la justicia de Cristo nosotros somos justificados, perdonados y estamos en paz con Dios y con nuestros hermanos. Es muy simple lo que él concluye. En segundo lugar, santidad, porque estar siempre conscientes que nosotros fuimos apartados por Dios para el servicio nos cura contra todo orgullo, contra todo egoísmo y estamos ocupados sirviendo al Señor. En resumen, cuando nos dejamos conducir por Dios en estos 2 elementos, justicia y santidad, naturalmente estaremos unidos con Dios, con nuestros hermanos y también cumpliremos mejor la misión. Algunas aplicaciones al final. Miren, en primer lugar, el liderazgo es una gran responsabilidad, pero Dios promete sabiduría a quienes la busquen. Ese lindo texto que dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, es el conocimiento del Santísimo, es la inteligencia. Esto está bien claro en Proverbios 9:10. En segundo lugar, podemos aprender de los consejos de Pablo que dio a Timoteo 2 cosas específicamente. Con eso terminamos. En primer lugar, dijo Pablo a Timoteo que debiera evitar la vergüenza de no usar bien la palabra de verdad, según de Timoteo 2:15. Realmente el antídoto para las disputas y las palabras inútiles, las especulaciones, es entender y enseñar correctamente la palabra de Dios, concentrarnos en la palabra de Dios. Y la segunda recomendación de Pablo a Timoteo es que evite aquellas profanas y vanas palabras, segunda de Timoteo 2:16. Y los temas triviales, ¿no? Aquellos temas especulativos no deben ser parte del ministerio de la enseñanza de un fiel líder y fiel ministro de Dios. La palabra de Dios realmente es un gran antídoto contra toda independencia, contra toda desunión y contra todo aquello que el ser humano tiene que enfrentar y crear crisis entre nosotros. Por eso, tal vez la decisión final de esta lección es: necesitamos usar más la palabra de Dios para alimentarnos, para dejarnos conducir y para que la palabra, a través de la palabra de Dios, transforme nuestro corazón. ¿Qué te parece si tomamos la decisión de abrir cada mañana la palabra para que pueda ser comida, nos alimentemos y nos dejemos conducir por el Señor? Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que este momento toman la decisión de ser fieles en la lectura diaria de la palabra, encontrarse contigo cada día para alimentarse, dejarse guiar y fortalecer la fe. Y esto sin duda favorecerá a nuestra iglesia, a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora estoy con este banner que dice que ya estamos en los 165 aniversario de la escuela sabática. Celebremos con alegría, renovemos nuestro compromiso con la comunión, relación y misión. Y en la tarde todos saldremos a cumplir obras de solidaridad. Y recuerda nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.